El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, muchos judíos que habían ido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra, ni comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué momento más duro el del Señor, hijos. Ya hoy nosotros terminamos el tiempo de Cuaresma. Ya hoy nosotros terminamos el tiempo de preparación. Nos quedan estas horitas para terminar este día y terminar el tiempo de la Cuaresma. Mañana ya estaremos viviendo el Domingo de Ramos, la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero terminemos de meditar, queridos hermanos, este tiempo cuaresmal y estos textos bíblicos tan hermosos que nos regala la palabra de Dios hoy, comenzando por esa profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Pues, queridos hermanos, yo insisto que nada está perdido, que Dios siempre tiene calculaditos todos tus movimientos y los míos, que no hay una hoja de un árbol que se mueva sin que Dios no lo quiera o como mínimo lo permita.
Hijos, es que cuando uno ha tenido la soberbia en la cabeza de alejarse de Dios, cuando uno ha blasfemado contra Dios, cuando uno ha declarado que Dios no tiene nada que ver con la vida de uno, y el Señor en su infinita, hermosa, especial y particular pedagogía te deja que camines como quieras, pero Él va detrás acompañándote. Y cuando se presentan los momentos de adversidad, es Él el que está ahí acompañándote y te sugiere cambiar de camino. Uno comienza a entender que eso es lo que pasa en la vida. En el año 1998 decidí tomar una determinación: rezar el Santo Rosario de rodillas con mi madre y con los seres que pudieran acompañarme. Y en ese momento le pedía a Dios que me quitara la vida, que yo no iba a ser capaz de quitármela, porque atravesaba por una situación económica supremamente tenaz y difícil. Y cuando convocaba al rezo piadoso del Santo Rosario y de la coronilla a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, siempre le pedía a esas personitas que estaban ahí que la intención de esta coronilla y la intención de este Santo Rosario sea porque el Señor me quite la vida, porque no voy a ser capaz de vivirla. Y mi madre, con lágrimas en sus ojos, lo rezaba, y otras personas que me acompañaban también lo hacían. Hijos, y se los aseguro que me quitó esa vida, me la quitó, atendió el llamado de mi madre. Yo me refería a dejar de vivir y él se refirió a quitarme la vida que llevaba y por la cual, en el orgullo y la soberbia, había blasfemado de Dios, criticado a la iglesia, ultrajado verbalmente a los sacerdotes, a las religiosas. Y Dios quería transformar, mejor dicho, hijos, ya estaba llevándose a cabo la pedagogía para formar un sacerdote. Esto se los digo y lo cuento con cariño, hijos, porque ya hoy terminamos la Cuaresma, tiempo de preparación, porque los textos bíblicos nos recuerdan que ya Dios nos está diciendo: yo los quiero reunir a todos. Y uno, cuando tiene la soberbia por encima, se cree la última Coca-Cola del desierto y no cuadra en ningún grupo, por la prepotencia, por el orgullo, la vanidad y todo lo que el ser humano tiene como debilidades, y porque en ningún grupo te van a aceptar, porque tienes ese orgullo allá arriba tocando el techo del templo y no te deja bajarte. Y nos tenemos que bajar, lo dice la palabra de Dios: háganse como los niños, en tamaño y humildad. Bájense, sean los más pequeños. Y eso es lo que la pedagogía de Dios siempre hace con el ser humano. La soberbia mía tú no la tienes. Tocaba el techo. Y Dios hizo la obra en un hijo indigno como yo. ¿Cómo no la va a hacer en ti? Con toda seguridad. Entonces, en este tiempo, de este día
que ya nos queda de este tiempo maravilloso de Cuaresma, yo creo que el Señor nos invita a hacer esa reflexión. Hijos, con cariño les cuento esto para que nos sirva. Llevo 2 días de unas jornadas tenaces de trabajo. Y ayer logré llegar acá al templo, a la parroquia. No alcancé las confesiones, que me encanta sentarme a confesar, pero me encuentro con un mensaje. Padre, que esta persona lo llamó de Medellín, que necesita hablar con usted, que se quiere quitar la vida, que solamente espera hablar con usted. Yo estaba muerto, hijos. Le eché la bendición a ese nombre, a esa intención de esa persona. Le dije al Señor: Señor, yo no lo puedo salvar, tú sí lo puedes salvar. Tengo que solucionar ya en estos momentos 3 situaciones que igual de complicaditas son. Dame la gracia, llena de luz su corazón y que pueda alcanzar a hablar con él en el momento en que tú me lo permitas. Hijos, a las 9:30 de la noche lo pude llamar y a esa hora hablé con él. Resulta que no era de Medellín, una cosa muy particular. Estaba en un corregimiento de Valledupar que se llama El Silencio. Hablé con él, puede estar escuchándome. Hablé con él. Vi en él un corazón de un ser humano que está viviendo un proceso de la pedagogía del Señor. Lo escuché, hablamos, le consulté, le pregunté. Con toda seguridad veo situaciones muy particulares. Tiene 2 niños, su esposa se fue. Y este hombre me decía: Padre, no me atrevo a ir a la pieza, porque mis hijos están allí y lo primero que va a suceder es que cuando yo llegue, ellos me van a preguntar o me van a decir que tienen hambre y yo no tengo con qué darles de comer. He hecho esto y esto y no ha sido posible. Pues hijos, yo les digo, yo le dije: hermano, vení. Yo también viví una situación supremamente particular, pero nunca se me pasó por la mente quitarme la vida. Le pedí a Dios que me la quitara, sí, pero en sus manos, no en las mías. Y yo creo que hoy tienes que pensar un poquito en eso. Sí, Padre, es que pienso en eso y dejo 2 hijos. Y entonces, ¿por qué vas a tomar esa determinación? ¿Qué te pasa? Tú tienes que pensar en una obligación que vas a votar y que tú crees que con quitarte la vida la vas a solucionar y antes la vas a engrandecer, porque esos hijos ya no van a tener siquiera a quien decirle la necesidad que están sintiendo. Tú tienes que estar ahí, tú tienes que salvar ese barco. Tú tienes que salvar esa situación y el último que se tiene que ir eres tú. Padre, es que he tocado estas puertas. Pues sí, hijo, yo también las toqué y se cierran todas. ¿Y tú crees que Cristo Jesús se ha ido de este mundo y te ha dejado solo, nos ha abandonado? ¿Tú crees que ya se acabó el aire para respirar?
Pues no es así y hay mucho por hacer. ¿Ya te acercaste a la parroquia a la que perteneces? Y me dijo, sí, ya me acerqué, donde el padre tal cosa, tal otra. Yo le regáleme el número telefónico del padre. Colgué con él y le dije, hermano, es trabajando y todos los días levantándonos a darle gracias a Dios por el don de la vida. Voy a mirar qué puedo hacer. Pero esto no es tomando determinaciones tontas de uno quitarse la vida. Es de asumir la responsabilidad y las obligaciones con amor, con pasión, con ganas de sacarlas adelante. 7 veces caído, 8 veces levantado. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Ánimo, hermano, vamos a mirar a ver qué se puede hacer. Le di la bendición, colgué con él y llamé al padre Ezequiel para confirmar las cosas, porque es que esto no es nada fácil. El padre Ezequiel me confirma todas las situaciones y cuadro con él y miramos qué podemos hacer. Ya hoy habrá que mirar otra oportunidad, otras oportunidades para mirar cómo puede uno salir adelante. Dios iluminará el camino. Pero hijos, es que hoy que se termina la cuaresma, hoy no se puede terminar la vida. Hoy que termina la cuaresma, hoy nosotros tenemos que levantarnos llenos de vida, porque pudimos abrir los ojos, llenos de salud, porque pudimos venir al templo, llenos de fe y de esperanza, porque ya escuchamos la palabra de Dios, llenos de amor en el corazón, porque vamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y cuando les cuento esto, hijos, no es por chisme, es para que ustedes y yo podamos orar por la situación de este buen hombre y por las situaciones que, como las de él, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores viven. Y la sociedad se vuelve indiferente y la sociedad da la espalda y el Estado no hace absolutamente nada y la iglesia tampoco. Entonces, hijos, en este momento es donde nosotros tenemos que doblar la rodilla, pedir la gracia de Dios para que el esfuerzo y el recurso que la iglesia tiene se multiplique para realizar la obra que la iglesia realiza, pero que no alcanza por el descuido del Estado. Entonces, queridos hermanos, tenemos que unirnos, como lo dice la palabra de Dios. Esto no es yo tratando de llevarme los reconocimientos, los triunfos, no. Nos tenemos que unir, Estado, Iglesia, pueblo santo de Dios, para poder sacar adelante la situación tan complicada, que no es complicada solamente para nuestro país, sino a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica, muy duro. Pero nos tenemos que unir y eso es lo que nos está diciendo el Señor en los textos bíblicos, hijos. ¿Por qué seguimos luchando individualmente? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos apoyamos? ¿Por qué no hacemos acuerdos de voluntades? ¿Por qué no hacemos, hijos, la unión que nos pide la palabra de Dios? Vamos dando pasitos, sí. O sea, aquí hay mucho que rescatar. En todas partes la administración pública busca a la iglesia y la iglesia busca a la administración pública para dar soluciones sociales que se necesitan. Y es lo que vamos haciendo. Siempre la iglesia ha estado ahí, presta para mirar cómo más podemos hacer las cosas y ayudar.
en nuestra hermosa ciudad, con los comedores comunitarios. Ahí está la iglesia sacando una labor que no es fácil, que es complicada, que es difícil, pero que con la unión con la administración municipal lo podemos hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué el Señor hoy nos regala este mensaje tan hermoso? Hijos, nos lo dice la profecía de Ezequiel: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra, los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel, un solo rey reinará sobre ellos. ¿Y qué nos dice el texto bíblico del Evangelio, hijos? ¿Qué nos dice? Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden mi palabra ni comprenden qué les conviene, que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Y nos lo explica el mismo texto. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser el sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando lo que iba a suceder con el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que nos ha dicho el Señor Jesús? Que Él se une al Padre para mostrarnos y para suplicar porque todos seamos uno. Porque todos no estemos disgregados, caminando como ovejas sin pastor, sino que todos nos centremos en el único pastor, en el único rey, para reunir a los hijos de Dios que están dispersos. Ahí está la situación, hijos. La iglesia está llamando, Cristo está llamando desde hace 2024 años por medio de los apóstoles, por medio de los padres apostólicos, por medio de los padres de la iglesia, por medio de los obispos, por medio de la iglesia, por medio de los sacerdotes, y no atendemos. Queridos hermanos, los dos textos nos hablan de unir, de fortalecernos, de reunirnos, de agruparnos, de vivir en comunidad, para que nos podamos apoyar. Entonces, en este último día de Cuaresma, la reflexión que nosotros tenemos que hacer es: ¿qué has hecho tú por reunir a la iglesia? La iglesia soy yo, la iglesia eres tú. Por reunirnos, por solucionar los problemas de división, por solucionar los problemas que nos dividen. ¿Qué has hecho para solucionar el problema del hermano o de la hermana que sabes que lo necesita? ¿O te has hecho el de la oreja mocha? ¿O te has hecho el sordo? ¿O tranquilamente, como lo dice la sociedad, bueno, pues yo no tengo nada que ver ahí? Así de sencillo, hijos, así de sencillo. Tú no tienes nada que ver con el hermano, tú no tienes nada que ver con la hermana, tú no tienes nada que ver con la situación que se está viviendo en tu entorno. Por favor, si tú eres el que escucha la palabra de Dios, tú tienes que ver muchísimo con eso. Y si todos hemos pasado situaciones duras, complicadas en la vida, hijos, ¿por qué desconocemos y le damos la espalda a quien vive una situación dura y difícil? Porque tú ya superaste la tuya, porque Dios te dio la gracia, la supiste utilizar y saliste de ahí.
¿Y no crees que el Señor nos quiere utilizar a nosotros para que iluminemos esas realidades de otras personas? Para que les ayudemos a vivir este último día de Cuaresma conforme a la voluntad y a la gracia de Dios. Para que podamos vivir nosotros y ellos y todos podamos vivir una Semana Santa como es debido. Para ver cómo el Señor nos muestra la forma tan hermosa que quiere reunirnos el Jueves Santo, perdonando nuestros pecados, lavando nuestros pies, invitándonos a la mesa. Uno no se sienta a la mesa con un desconocido, uno se sienta en la mesa con sus seres queridos. Entonces, hijos, lo que nosotros tenemos que hacer hoy, espero que se hayan podido confesar ayer, viernes penitencial. No pude venir a atender las confesiones, pero me decían las empleadas que esto acá estaba lleno. Y vino un padrecito que me encanta, un padrecito que hace una labor maravillosa y en la que el Señor ha hecho una pedagogía hermosa. Vino incluso con sus 2 hijas. ¿Cómo, padre? Con sus 2 hijas, claro. Tiene 2 hijas grandísimas. Me encanta el padre Hernán. Es un padre de vocación, de sentimiento, de amor profundo a la iglesia. Lo conocí en la parroquia Santiago Apóstol, cuando era sacristán allá en la parroquia y estaba estudiando para el diaconado permanente. Conocí a su esposa, se ordenó diácono permanente y luego muere su esposa y él pasa la carta de solicitud para el sacerdocio y el señor obispo se la aprueba. Tiene todo el derecho, está libre. El hombre, el sacerdote de los 7 sacramentos, lo hace por pasión, no tiene necesidad, tiene su pensión. Las hijas aman a ese papá, no tiene ningún problema, pero decide seguirle sirviendo a la iglesia y está por allá arriba, por allá en el Cauca arriba, sirviendo en medio de los grupos armados, en medio de la confusión, y me dice: padre, vivo feliz, padre, esto es lo mío, amo a mis hijas me acompañan en todas esas labores. Hijos, la pedagogía de Dios es muy linda, muy hermosa. Ahí mismo le empaqué un mercado, vaya padre, siga haciendo esa labor, que eso es construir reino de los cielos, iglesia, fe, esperanza, amor, caridad. Entonces él ayer se dedica, reemplazándome, a confesar. Yo les pregunto, hijos, ¿ya se lograron confesar? Queda este día. Hoy durante la mañana van a estar confesando en la catedral, en San Francisco. Por favor, no se me queden sin la confesión, para que mañana iniciemos esa procesión de ramos de la entrada triunfante del Señor Jesucristo a Jerusalén, con amor en el corazón, con la apertura de corazón, para que el Señor obre en nosotros el milagro que le estamos pidiendo y para que pueda derramar las bendiciones que nosotros hoy pedimos para este hermanito en Valledupar y para los hermanitos que como él tenemos en nuestro metro cuadrado. Que los textos bíblicos de hoy, donde el Señor nos recuerda que no nos quiere desunidos, que nos quiere reunir, que nos quiere junticos, que quiere que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno, nos recuerde la meta que tenemos.
fortalecernos para sacar adelante la iglesia doméstica, la iglesia católica, tu vida, la mía, la de los seres queridos y la de todos los que nos rodean, porque iglesia somos todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.